Buenos días, profesor. Mi nombre es Ildemaro Rumbo, miembro del PNF de Distribución Logística en la sesión 4301. Me tocó trabajar con la compañera Marisa Rodríguez. Somos en el equipo 4. Nos tocó la parte del proceso de importación y exportación hacia el país de Rusia. Mi compañera habló sobre la importación, yo voy a hablar sobre la exportación y otros temas que nos competen al objetivo, como lo son la logística de comercio internacional. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un conjunto de operaciones destinadas a transportar materias primas o productos finalizados desde un país de origen, que vendría siendo el exportador, a un país de llegada, que vendría siendo el importador, en donde se utilizan los recursos recibidos para la fabricación de productos para la comercialización directa. Sin embargo, sin ninguna estrategia de distribución logística, es imposible que las exportaciones e importaciones se concreten efectivamente. De ahí la importación de la logística internacional, ya que a través de ella es posible optimizar los recursos técnicos, financieros y humanos para reducir los procesos innecesarios y controlar los costos y mejorar la productividad y eficiencia de toda la cadena de suministro global. Algunas de las funciones logísticas internacionales podemos mencionar que tenemos el embalaje y etiquetado, que consiste en el proceso de empaquetar y envolver el producto finalizado para que llegue en unas perfectas condiciones al destino final. El transporte a larga distancia consiste en el proceso de hacer llegar el producto desde el país de origen hasta el país de destino. El almacenamiento, que consiste en almacenar la mercancía dentro de centros logísticos para su luego traslado. Y bueno, también tenemos la parte de la aduana, que es el proceso donde se hacen las inspecciones, donde se evalúa la mercancía que cumpla todas las normativas legales y fiscales a lo largo para su distribución en el país que se va a exportar, ahí, para que llegue a su destino, al punto de destino, sin ningún inconveniente. El proceso de exportación consiste en el envío de un bien o servicio de un país a otro, con un fin comercial, regulado por una serie de disposiciones legales y controles que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre los países. Tenemos países que tienen diferentes tipos de convenios y tratados. Es importante el intercambio de insumos que ofrece la integración económica de nuestro país para que otras naciones en el área comercial, con el objetivo de diversificar en los mercados y no depender exclusivamente de la producción económica nacional. Por otro lado, se adquiere experiencia y se establecen alianzas con empresas extranjeras en busca de ventas con mayor volumen, lo que fortalece el mercado nacional. Los aspectos importantes que debe cumplir algún producto o servicio para una exportación segura. Vienen siendo estos, saqué una conclusión de algunos como estos que vendrían a ser las propiedades en sí del producto, que comprenden la parte física, los químicos con que se elaboran los productos y las partes técnicas. Los costos deben ser bajos a efectos de tener una buena competencia en el mercado internacional y así sean atractivos y le den más oportunidades al negocio. La calidad, obviamente, hay que la valoración de las propiedades en razón a los estándares que exige el mercado y el comprador o cliente. La cantidad demandada debe ser satisfecha en su totalidad, o sea, satisfacer al cliente con respecto a la cantidad del producto.
La continuidad, bueno, obviamente tiene que existir suficiente la oferta para proveer al comprador. El envase, bueno, los recipientes destinados a proteger el producto y facilitar su transporte para ser presentado a la venta. El mismo puede ser de varios materiales, tales como cartón, papel, lata, vidrio, aluminio, entre otros. El empaque y embalaje se refiere a todos los métodos para presentar la acondicionamiento y transportador del producto. La etiqueta y diseño, esta es información que se debe colocar en el producto para identificarlo entre los demás. Los requisitos aduaneros necesarios para exportar a Rusia. Bueno, este es el punto que me tocó a mí, la parte de la exportación hacia el país de Rusia. Bueno, tenemos el contrato, que es el documento impredecible para cualquier transacción con Rusia. En el contrato firmado por el exportador y el importador ruso se solicita por varios participantes de la cadena del comercio exterior. El banco requiere el contrato, responde a las normativas de la Agencia de Control de Divisas Rusa, registra los datos del contrato y emite la base de documento llamado el pasaporte de transacción. La aduana rusa se basa en el contrato firmado para contratar varias condiciones del mismo, como pueden ser las condiciones de pago, condiciones de entrega, precios, etc. Tenemos también la factura pro forma para las exportaciones a Rusia. Aunque no es un documento exigido o obligatorio, según la normativa de la aduana rusa, se suele solicitar por los agentes de aduana rusos para los trámites aduaneros. La factura normal, bueno, es el documento obligatorio. El documento contiene prácticamente, es parecido a la factura pro forma. Ahí aparecen los detalles de todas las características de la mercancía, así como las condiciones definitivas de la venta. El packing list o la lista de carga no es un documento obligatorio por la ley de la aduana de la Federación Rusa, sin embargo se solicita para los trámites aduaneros ahí en la aduana rusa. Para todas las mercancías que contienen más de un bulto y no disponen de datos requeridos sobre la distribución de la mercancía, y el embalaje en la factura de exportación a Rusia. El documento de transporte. Se trata del documento emitido por el transportista o el tránsito donde se especifican las condiciones del transporte, el origen de la mercancía y destinatario de la misma. Depende del modo de transporte. Se puede llamar el CMR, que es la carta de transporte terrestre, el BBL, que es el conocimiento de embargo del transporte marítimo, y el AWB, que es el conocimiento aéreo. La declaración de exportación, que es el DUO, es el documento más importante en una exportación porque es una declaración que contiene toda la información para el cumplimiento de las formalidades aduaneras y es la base para la declaración tributaria, así como los trámites para los trámites aduaneros en Rusia. El seguro de la mercancía, bueno, si las condiciones del ICOTEN o los pactos incluyen una cobertura de seguro, la póliza de este seguro se tiene que presentar en la aduana rusa. Se trata de documento, describe el seguro del contrato y define los derechos de las partes. El certificado de origen, el documento que certifica que las mercancías a ser despachadas son originales de un determinado país o territorio. Y bueno, entre otros certificados que dependen de su naturaleza, la mercancía puede estar sujeta a certificados obligatorios o bien someterse a la certificación voluntaria con el fin de facilitar los procesos del despacho de la importación en Rusia o bien de la comercialización ahí en Rusia. Bueno, esto es todo, profesor. Muchas gracias.